Buenos días a todos. El día de hoy vamos a abordar una presentación de un trabajo publicado en la revista AJR titulado Manejo y resultados de presuntas anomalías pulmonares infecciosas e inflamatorias identificadas en la tomografía de screening de cáncer de pulmón. Aquí abajo dejo el link del trabajo por si quieren revisarlo. Estos son los autores de dicho trabajo con sus respectivas afiliaciones, tanto del Departamento de Radiología, de la División de Imágenes e Intervenciones Torácicas del Hospital General de Massachusetts, también la Facultad de Medicina y el Departamento de Radiología en Bangkok, Tailandia, y los centros oncológicos del Hospital de Massachusetts de Boston también. A modo de introducción, podemos decir que la detección del cáncer de pulmón mediante tomografía computada de bajas dosis reduce ampliamente la mortalidad y desde hace tiempo ha sido ampliamente utilizado en los Estados Unidos con más de 600.000 estudios de screening de cáncer de pulmón realizados en más de 3.300 instituciones acreditadas solo en el año 2019. Existen varios criterios de elegibilidad para que los pacientes participen de los cribados y esto es para poder garantizar la idoneidad y la rentabilidad y también el éxito del screening. Uno de estos requisitos es que los participantes se encuentren libres de síntomas que sugieran un cáncer de pulmón o enfermedades respiratorias agudas, lo cual debe ser certificado por el médico que realiza el pedido que solicita la prueba. Aún así, aunque la ausencia de síntomas sea uno de los requisitos, en la práctica se observan nódulos pulmonares y otras opacidades que sugieren un proceso infeccioso. El Lung-RADS, desarrollado y que fue actualizado por el Colegio Americano de Radiología, ofrece ciertas pautas en el manejo de estos nódulos que puedan ser sospechosos de cáncer según su tamaño y la densidad. Existe una actualización reciente que recomienda repetir la tomografía computada en un mes para nuevos nódulos grandes que se desarrollan en una tomografía de detección anual repetida para poder abordar las afecciones potencialmente infecciosas o inflamatorias. Pero esto no aborda o no incluye a otras opacidades como consolidaciones, nódulos centrolobulillares u opacidades en vidrio esmerilado que se presume o se sospecha son más probablemente infecciosas o inflamatorias que malignas. Cabe destacar que existe, en general, una falta de consenso entre los médicos sobre si hay que realizar un seguimiento de las infecciones pulmonares mediante imágenes y sobre todo cuándo realizarlo, incluso en el contexto de una patología muy frecuente como es la neumonía aguda de la comunidad, sintomática, y como podemos suponer, también existe menos información y menos consensos aún sobre cómo se debe realizar un seguimiento en la sospecha de anomalías pulmonares infecciosas o inflamatorias, sobre todo cuando son encontradas incidentalmente en el contexto del cribado del cáncer de pulmón. Dicho esto, entonces, los objetivos de este trabajo, de este estudio, fueron determinar la prevalencia de estos presuntos procesos pulmonares infecciosos e inflamatorios agudos identificados incidentalmente durante el screening del cáncer de pulmón, para poder determinar cómo informarlo y cómo tratar estas anomalías y también para poder determinar sus resultados. También el trabajo pretende proponer un algoritmo basado en las características de imagen para poder disminuir las imágenes innecesarias y poder evitar los retrasos diagnósticos de cáncer en estos pacientes. El estudio se llevó a cabo en un gran hospital universitario terciario con un programa establecido de screening de cáncer de pulmón. En cuanto a la elegibilidad para las pruebas de detección de cáncer de pulmón, se incluyeron a todos los adultos entre 55 y 80 años que eran fumadores actuales o con antecedentes de tabaquismo, con un historial de más de 30 paquetes año en los últimos 15 años. También los pacientes debían estar, como mencionábamos antes, libres de síntomas respiratorios agudos o libres de síntomas sospechosos de cáncer de pulmón. Ante lo anterior, debía ser certificado por el médico que realizaba el pedido para solicitar la tomografía de screening. En cuanto a la adquisición y los informes de tomografía, se utilizaron tomografía computada siempre de bajas dosis que se realizaron según los parámetros de la práctica del American College of Radiology con la Sociedad de Radiología Torácica, con un índice de dosis de tomografía computada volumétrico de 3 miligrays o menos y con cortes de 1.5 milímetros o menos. Todos estos exámenes se realizaron sin la administración de contraste endovenoso. Los exámenes de tomografía de bajas dosis fueron interpretados e informados por un grupo de 18 radiólogos torácicos que eran dedicados y capacitados en diferentes subespecialidades con 1 a 40 años de experiencia clínica. Cabe destacar que 13 de estos 18 radiólogos tenían más de 10 años de experiencia clínica.
En cuanto a la revisión de los informes y el registro médico electrónico, se identificaron todos los exámenes de screening de tomografía computada de bajas dosis realizados entre junio de 2014 y abril de 2019 a través del registro de datos radiológicos centralizados del Hospital General de Massachusetts. Se seleccionó este periodo de estudio debido a que se había establecido el programa de detección de cáncer de pulmón y también a que fue justo cuando se publicó el LUNRATS. También se utilizaron todos estos años para poder permitir al menos 12 meses de seguimiento. Entonces, en total se realizaron 6.314 exámenes, incluidos estudios de seguimiento inicial y anual en 3.800 pacientes. Se tabularon informes o todos los informes utilizando Excel y se identificaron los informes que contenían hallazgos, digamos, lo que fueron los términos de búsqueda, como infeccioso, inflamatorio, aspirativo o neumonía. Esto excluyó a 5.209 reportes de 292 pacientes, dado que no contenían ninguno de estos términos. Entonces, los 1.105 estudios restantes de 878 pacientes fueron revisados manualmente, y se excluyeron aquellos en los que se determinaron que, por ejemplo, tenían hallazgos crónicos, que fueron 446 pacientes, aquellos que padecían alguna enfermedad difusa o intersticial, aquellos que tenían algún hallazgo que podría haber sido informado como maligno, aquellos en que tenían alguna anormalidad aislada de las vías aéreas o que tenían alguna condición extrapulmonar, etc. Entonces la corte final estuvo compuesta por 331 pacientes de los 3.800 que teníamos al principio, y todos estos fueron los que tuvieron un proceso infeccioso e inflamatorio potencialmente agudo durante el cribado del cáncer de pulmón. Entonces, según todos los informes que se obtuvieron, se determinaron ciertas cosas. En primer lugar, se determinó si los hallazgos estaban relacionados con la infección aguda o la inflamación, estuvieron informados como hallazgos que determinaron la categoría LUNRAT por sí solos, hallazgos que fueron significativos, pero que se utilizaron en el modificador S sin afectar la categoría LUNRAT, esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, o si tuvieron una impresión separada fuera del LUNRAT. También se determinó las descripciones comunes de todas las anomalías descritas, como por ejemplo la ubicación, la multifocalidad, la densidad y la morfología. Se determinó también si existían hallazgos potencialmente contribuyentes, como por ejemplo la presencia de una hernia de hiato. También si hubo recomendación, cuál fue la recomendación de los radiólogos sobre el momento del seguimiento por imágenes. Cabe destacar que en general las recomendaciones del LUNRAT son 6 meses para un LUNRAT 3 y 3 meses para el 4. Se consideró que cualquier imagen realizada dentro de los 30 días posteriores al seguimiento de imagen se informaba como que el paciente se había adherido a la recomendación. Si se realizaba el estudio, como decíamos, 30 días posteriores, hasta 30 días posteriores. Luego se determinó la evolución de estas anomalías en las imágenes de seguimiento junto con resultados de patología y microbiología cuando estuvieron disponibles. Este cuadro lo dejo aquí porque es el LUNRATS actualizado, donde podemos ver los distintos tipos, los distintos scores según la apariencia de los nódulos, pero en realidad lo que quiero mostrar, lo más importante es el modificador ese que se menciona mucho en este trabajo, que es en realidad si existen hallazgos clínicamente significantes o potencialmente clínicamente significantes que puedan modificar las categorías en donde se engloba a cada paciente en sí. Entonces, en cuanto a los resultados, podemos ver dos tablas. Tenemos la tabla 1, que son las características de los pacientes incluidos y los informes de radiología, y la tabla 2, que nos habla de las características de las presuntas anomalías pulmonares identificadas en el screening, seguimiento y los resultados. En cuanto a la tabla 1, podemos decir que la edad media fue de 66 años, con un rango de 53 a 87. Las mujeres fueron 153, que era el 46,2%, y los hombres fueron 178. En cuanto a si fumaban o no fumaban, los que habían dejado de fumar eran 166, un 50,2%, y los que actualmente fumaban eran 165 pacientes. En cuanto a lo que fue los reportes de los focos inflamatorios infecciosos, decimos que 149 pacientes, que fue el 45%, la sospecha de anomalía infecciosa o inflamatoria se informó utilizando el modificador ese que mencionábamos anteriormente, el LUNRATS. El 96 pacientes, que fue un 29%, la anomalía se informó como un nódulo dominante que determinó por sí solo la categoría del LUNRATS, y en el 86% restante
el que vemos aquí abajo, se informaron estos hallazgos como una impresión separada del LUNRATS por sí sola, digamos. Entonces, en los 96 pacientes podemos ver cuántos fueron en LUNRAC 2, que fueron 11 pacientes, en 3 fueron 32 pacientes, 4A, 4B, 33 y 20 respectivamente. En cuanto a las recomendaciones de imágenes, la recomendación más frecuente fue la de intervalos cortos de seguimientos. Estos fueron 131 pacientes, un 39,6%, que este periodo osciló entre 6 semanas y 6 meses. En cuanto a las características de las presuntas anomalías, el hallazgo más común fue las opacidades en vidrio esmerilado, que fue un 46%, seguido de nódulos centrolobulillares con ramificación o árbol en brote, que fue un 16,9%, seguido también por la consolidación, que fue un 12,4%. En cuanto al número de lesiones, como podemos ver, la mayoría fueron múltiples en un 78,5% y en general solo involucraron un solo lóbulo, siendo los lóbulos inferiores los más afectados en un 39%. Estos hallazgos, o los hallazgos potencialmente contribuyentes a la presentación del paciente, se encontró 19% una hernia de hiato, como podemos ver acá. ¿Sí? Estos fueron hallazgos secundarios, digamos, que, como decimos, podían tener o no una causa en la presentación de los pacientes. También podemos decir, bueno, que en 260 pacientes las anomalías se resolvieron, que fue un 78,5%, siendo en otros pacientes que las anomalías persistieron, fueron crónicas y estables en un 17,2% y crónicas fluctuantes en un 4,2%. En estos casos vamos a mostrar algunas imágenes de los hallazgos que se encontraron en los pacientes. Estas son tomografías de 3 pacientes diferentes durante el cribado de cáncer de pulmón. Todas estas opacidades habían resuelto al momento de tomar las imágenes de seguimiento. En este primer ejemplo tenemos un hombre de 75 años que muestra opacidades en vidrio esmerilado, irregulares y mal definidas en el lóbulo inferior izquierdo. Como decíamos, son todos hallazgos que terminaron resolviendo solos. En este otro ejemplo podemos ver una mujer de 63 años que nos muestra múltiples nódulos agrupados en el lóbulo superior derecho. Estos son, digamos, nódulos centrolobulillares con el patrón que decíamos de árbol en crecimiento con ramificación. Y en este caso podemos ver una mujer de 61 años que nos muestra un área de consolidación focal. En sí, en cuanto a los resultados y las imágenes de seguimiento, podemos decir que se realizó tomografía de bajas dosis sin contraste a 259 pacientes de los 331, es decir, un 78,2%. Se realizó tomografía con dosis estándar, con contraste a 40 de los 331 pacientes, un 12,1%, y tomografía computada de dosis estándar sin contraste a 32 de estos pacientes. Un total de 264 pacientes, o sea, 78,9, tuvieron al menos una tomografía de tórax de seguimiento dentro de los 12 meses o menos. Y en cuanto a los resultados de diagnóstico de malignidad, el tiempo medio del intervalo hasta el seguimiento final fue aproximadamente 30 meses. Como decíamos, 260 de los 331 pacientes que tuvieron anomalías se resolvieron o mejoraron sustancialmente durante el seguimiento, y de los hallazgos que persistieron, como mostrábamos en la tabla, 57 fueron estables y 14 fueron fluctuantes. Cabe destacar que en 2 de los 331 pacientes, o sea, el 0,6% de toda la corte, los hallazgos eran secundarios a una neoplasia maligna subyacente. Uno era un carcinoide típico y otro un carcinoma endobronquial de células escamosas. Ambos estuvieron asociados con consolidaciones. Y en ambos casos el seguimiento recomendado fue de intervalos cortos de 4 a 6 semanas. Entonces, este es uno de los hallazgos de los que se relacionó con malignidad. Podemos ver un hombre de 63 años al cual se le diagnosticó el tumor carcinoide. En esta tomografía de bajas dosis nos muestra en ambas ventanas, tanto de parénquima como de partes blandas, una consolidación focal en el segmento lateral del lóbulo medio derecho, ¿sí? Como lo podemos ver en ambas imágenes. Esta tomografía de baja dosis fue obtenida 4 semanas después, fue realizada con contraste y nos muestra la resolución casi completa de la consolidación, como podemos ver, con un nódulo endobronquial en el bronquio del lóbulo medio derecho, que está señalado por la flecha en ambas imágenes. Posteriormente se determinó que este era un tumor carcinoide típico y se resecó. Retrospectivamente,
lo que se puede decir es que el nódulo podía verse en el estudio anterior de cribado, pero este era inseparable y estaba prácticamente englobado, como podemos ver, por la consolidación. Entonces, el algoritmo de manejo que proponen, digamos, mediante este estudio, es el siguiente. Se observa, digamos, la tomografía y se buscan presencia de nódulos pulmonares u otras opacidades que sean sospechosas digamos, de un proceso agudo infeccioso o inflamatorio, ya sea nódulos agrupados, como decíamos, los nódulos con el crecimiento en ramificación o el árbol en crecimiento, opacidades del vidrio esmerilado, consolidaciones. Entonces, dentro de todo lo que podamos encontrar, ¿hay alguno dominante o algún nódulo sospechoso de malignidad por separado? Si lo hay, entonces directamente se debe clasificar como las recomendaciones o con las recomendaciones del LUNRATS. Ahora, si no hay ningún nódulo dominante, hay que buscar si hay un área de consolidación. Si hay un área de consolidación, el riesgo de malignidad aumenta un 5% y este debe ser reportado como potencialmente significante usando el modificador ese con la recomendación, digamos, de realizar un seguimiento con tomografía de tórax, en este caso con contraste, si es que no hay contraindicaciones, y en un lapso de 3 meses. Si este nódulo persiste a los 3 meses, entonces hay que utilizar otra evaluación como el PET-CT, una broncoscopia o una biopsia. En el caso de que la consolidación no esté presente, el riesgo es menor de 1% y esto debe ser reportado como potencialmente significante usando también el modificador ese, como decíamos, como hallazgo clínico, pero puede, digamos, se pone como una especial atención en el próximo cribado anual que se haga a este paciente. Hay que tener en cuenta que todos estos pacientes tienen altos factores de riesgo y se puede utilizar el intervalo según la clasificación del LUNRATS, es decir, cada 12 meses de seguimiento. Entonces, la discusión, podemos decir que si bien el principal objetivo del screening es detectar el cáncer pulmonar temprano y potencialmente curable, es muy frecuente detectar nódulos infecciosos o inflamatorios en este tipo de cribados. Existe un estudio que revisó aproximadamente 7.500 pacientes de un ensayo de cribado aleatorizado de cáncer de pulmón hecho en Holanda y Bélgica, un estudio llamado Nelson, que determinó que el 10,7% de los participantes tenían un nódulo indeterminado que se resolvió en las siguientes imágenes de seguimiento. Este estudio encontró que el 8,7% de los pacientes tenían opacidades potencialmente infecciosas o inflamatorias y aunque ambos números son congruentes o son similares, es probable que ambos estudios hayan subestimado la verdadera incidencia de lesiones inflamatorias. El Nelson, por su parte, porque incluyó solamente nódulos sólidos indeterminados y no incluyó nódulos en vidrio esmerilado o nódulos parcialmente sólidos o subsólidos. Y este estudio en particular porque incluyó opacidades que el radiólogo consideró probablemente inflamatorias y no incluyó nódulos que eran malignos o sospechosos. Cabe destacar que según los autores y la revisión que realizaron, es el primer estudio que aborda los patrones de notificación, recomendación y resultados de sospechas de anormalidades detectadas durante el cribado de cáncer de pulmón y que la mayoría de las anomalías se resolvieron en el seguimiento y se detectó malignidad en menos del 1%. Se menciona que la presencia de áreas focales de infección e inflamación no es algo inesperado o algo que los haya tomado totalmente por sorpresa, dado a varios puntos. Primero, el lapso de tiempo entre que se pidió el estudio y que se realizó el estudio, y este periodo de tiempo puede predisponer o pudo predisponer infecciones intercurrentes. Segundo, la presencia de síntomas respiratorios crónicos, dado que estos pueden enmascarar a los síntomas agudos. En tercer lugar, el hecho de que haya pacientes de edad avanzada que puedan tener presentaciones atípicas, de síntomas atípicos o incluso no tener ningún tipo de síntoma. Y la presencia de afecciones extrapulmonares que, por ejemplo, en este estudio fueron del 20%, que no es un número menor, y este puede predisponer la hernia hiato al reflujo gastroesofágico y a la aspiración. Entonces, a pesar de la determinación de los radiólogos de que las opacidades o que varias de las opacidades eran probablemente de naturaleza inflamatoria, la notificación de estas en el contexto del cribado de cáncer de pulmón siguió siendo muy dificultoso. Hay que tener en cuenta que en esta corte 30% de las anomalías estudiadas se informaron como un nódulo dominante que
terminó determinando la categoría LUNRATS, y esto hizo que haya una alta proporción de estudios calificados como LUNRAT 3 o 4, a pesar de que los radiólogos hayan informado la poca probabilidad de que sea maligno. Entonces esto nos habla de las limitaciones del LUNRATS. Hay que tener en cuenta que el LUNRAT no aborda otras opacidades inflamatorias, como decíamos, de enviro esmerilado, consolidaciones, y esta ausencia de consenso e incertidumbre sobre cómo informar estos otros hallazgos hacen que los radiólogos tomen una ruta más segura y conservadora para evitar un diagnóstico erróneo. Esta ruta es la medicina defensiva, que si bien desempeña un buen papel, dada la alta tasa de denuncias por negligencia, sobre todo en el diagnóstico de cáncer, lleva a imágenes innecesarias, aumenta costos y también aumenta la ansiedad por parte de los pacientes. Entonces, se insta a futuras iteraciones del UNRAT a poder incluir estas pautas específicas para otros casos. También el algoritmo que se propone es para ayudar a abordar estas disparidades en cuanto a las recomendaciones de notificación y seguimiento cuando se identifican opacidades infecciosas o inflamatorias agudas en el cribado. Cabe mencionar, a modo, digamos, de conclusión, que la estabilidad durante al menos 12 meses sugiere que las opacidades se pueden monitorear de manera segura durante los cribados anuales, dada que, digamos, el no modificarse en este periodo de tiempo habla de su naturaleza indolente o benigna. Entonces, a modo de conclusión, las anomalías pulmonares que son potencialmente agudas, como infecciosas o inflamatorias, se identifican y notifican con frecuencia. Incluso dentro de una sola práctica existe una variabilidad en la notificación de estas anomalías y en las recomendaciones de seguimiento. Y una proporción abrumadora de estas opacidades son multifocales y resuelven espontáneamente. Y las consolidaciones fueron los únicos hallazgos de imágenes que se asociaron con malignidad, y solo se observó en 2 pacientes, menos del 1% de toda la corte. Entonces el algoritmo de manejo, recalcan, no habría pasado por alto ninguna de las neoplasias malignas en esta corte, y tiene el potencial de disminuir el seguimiento de imágenes innecesarias. Muchas gracias. Dejo nuevamente el link del trabajo por si quieren revisarlo.